Este programa es para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Comunidad betaneña, bienvenidos al programa de Perlas Saludables. Se preguntarán por qué estaba presentando el director del canal. Bueno, justo porque hoy tenemos de invitado al presentador del programa, que es Julián. Entonces, Juli, bienvenido al programa. Muchas gracias, pues la bienvenida la recibimos desde la comunidad. Muchas gracias a todos los televidentes del municipio de Betania y de otros municipios que nos están viendo ya, porque nos están ya acompañando desde otros municipios. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares. Ya estamos en este 2020 ya adelantaditos, ya vamos para el segundo mes pues, de este año, y gracias a Dios muy bien, pues cierto, fue un fin de año pues con detallitos, pero un fin de año que finalmente no hubo tragedias grandes, no hubo nada que lamentar enormemente, y pues gracias a Dios adelantando muchos proyectos. Y ustedes, queridos betaneños, pues muchísimas gracias de verdad por seguirnos viendo. Y como siempre, pues acá les traemos en el programa Perlas Saludables, el programa institucional del Hospital San Antonio de Betania, que traemos en compañía de AUPABE Televisión, el espacio que nos facilita pues la cooperativa acá de... Asociación, perdón. Exacto. Repíteme, ¿cómo es? Asociación de Usuarios de Antena Parabólica, más fácil, AUPABE. Exacto, AUPABE. Entonces, también un agradecimiento pues a AUPABE por el espacio. Y bueno, trayéndoles pues estos temas de interés en salud, que pues de parte de nosotros es una labor social que queremos llevarle a la comunidad, temitas que sirven para que la gente aprenda a cuidarse sobre todo, ¿cierto? Eso es verdad, sí, como lo menciona el doctor Julián, ya nos encontramos en YouTube hace mucho rato para que nos sigan viendo, sigan compartiendo en AUPABE Televisión, pero también el canal del hospital, o sea, el hospital... La ESE Hospital San Antonio de Betania tiene canal de YouTube, ¿cierto? Solamente sí. Anoten así, ESE Hospital San Antonio. También tenemos la página de Facebook del hospital, por ahí también podemos recibir comentarios, y está la página institucional con el ministerio, que también encuentro la página del hospital.gov, ¿cierto? Okay. Entonces, bienvenidos y entramos de lleno. Sí, entremos al tema que justamente hoy nos está llamando, nos está haciendo la invitación. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes televidentes que nos están viendo en este momento lo pudieron haber sufrido en algún momento y también nos lo pidieron, ¿cierto? Sí, de hecho varios pacientes digo, doctor, ¿usted por qué no hace un programita sobre el dolor de espalda? Pero no se llama dolor de espalda como tal, eso es, ay doctor, me duele por aquí, por arriba, pero eso tiene un nombre específico, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es ese nombre? Lo que pasa es que tenemos la dorsalgia y el lumbago, pero específicamente hoy vamos a hablar del lumbago, que es por el que específicamente me pidió la gente que hiciéramos el programa. Entonces, hoy vamos a hablar del lumbago. Doctor, ¿y qué es el lumbago? Bueno, el lumbago es este dolor que se produce en esa zona de la espalda entre donde terminan las costillas y lo que llama la gente vulgarmente la espalda cambia de nombre, donde empiezan los glúteos. Cuando ya la espalda deja de llamarse espalda. Sí, ya. Donde hay muchos que en vez de tener finalidad de espalda tienen un hueco. Sí, ese espacio, ese pedacito ahí se llama región lumbar. Y por eso el dolor de la región lumbar se llama lumbago. Y hay muchísimas causas, pues la mayoría de los pacientes se nos acercan diciendo tengo dolor de riñones. Que lo pueden entonces asociar con cálculos en los riñones, se podría decir. Sí, no, y mucha gente piensa que esa es la causa, que están inflamados los riñones, aunque los riñones digamos que están un poquitico más arriba. Pero por lo general cuando la gente llega acá, no tengo dolor de riñones, cuando llegan a urgencias, y es el lumbago. El lumbago es una de las enfermedades más comunes que hay, es una sintomatología que aqueja sobre todo a la población trabajadora. Sin embargo, el rango de edad para sufrir lumbago puede ser cualquiera. O sea, pues es muy raro que lo sufra un niño de menos de 7 años, sí. Sí, porque no hace fuerza, no hace trabajos de su... Y digamos que es carro nuevo, ¿cierto? Entonces... ok. Cuando dicen por ahí, después de los 25 empieza a sufrir el dolorcito de espalda.
Y conforme aumenta la edad y dependiendo del tipo de trabajo que uno ha tenido en la vida, ese dolor suele ser más común o pues afectar más a las personas. Se habla que más o menos un 70% de los jóvenes antes de los 17 años han llegado a tener por lo menos una vez en la vida un dolor de espalda. Y por lo general ese dolor de espalda es en la espalda baja, en la región lumbar. O sea que encimita de la cadera se podría decir, de la parte... Entre donde acaban las costillas y antes de empezar la cadera. ¿Y por qué se da ese dolor, doctor? Bueno, resulta que nosotros ahí tenemos muchas estructuras que pueden causar dolor. Por eso cuando vienen y nos dicen que pueden ser los riñones, pues digamos que el médico o la médica de urgencias no descartan esa posibilidad de entrada, porque de hecho sí puede ser una causa de dolor lumbar, un problema de los riñones. Pero digamos que no es la causa principal o la que causa la mayoría de los casos. El dolor lumbar en general está asociado sobre todo a dos estructuras muy importantes de esa zona, que son la columna y los músculos paravertebrales, ¿cierto? La columna con sus estructuras propias, o sea, los huesitos, los cartílagos que la conforman, unos discos que se llaman discos intervertebrales, unos ligamentos que tiene, ¿cierto? Que todo eso hace que se sostenga la estructura. Y esos son los que se pueden inflamar, romper, lesionar, enfermar de otras cosas, porque también ahí pueden dar tumores, pueden dar otras cosas que pueden en algún momento dar dolor. Y ese es el dolor lumbar. Pero vuelvo y te digo, Gabriel, no es la principal causa, pues todas esas enfermedades graves no son la principal causa del lumbago. Por lo general es algo que nosotros llamamos un lumbago de origen mecánico, es la principal causa y gracias a Dios es digamos que solamente el dolor. Es la más leve, es la que menos problemas va a dar para la vida, ¿cierto? O la que menos secuelas suele dejar. Hay otras más graves que sí pues complican la vida un poquitico, pero con fortuna no es el caso. Y entonces en ese que se llaman ustedes el trabajo mecánico, puede ser mala postura al sentarse, esfuerzos mal hechos, o ¿qué otras cosas también podrían generar ese dolor? Bueno, hay dolores lumbares de origen traumático, que es cuando de pronto se toma una mala postura al agacharse o al ponerse de pie después de estar sentado, un mal movimiento al girar en una silla, ¿cierto? Entonces lo que sucede es que se traumatiza alguna de esas estructuras, los músculos, los tendones, e inclusive el mismo disco intervertebral, o al levantar una carga pesada, ¿cierto? Entonces se produce un trauma en esa zona lumbar y se causa el dolor, ¿no? O una caída. Por ejemplo, acá en la zona cafetera, la principal causa es el hecho de coger café. De levantar mal los bultos, se puede decir. De levantar los bultos, a los que se ruedan por ahí en las cafeteras, el señor que está todo el día con el coco, acá la correa en la parte de atrás. Esa correa hace que la persona tome esta postura, pues como de gato empinado que llaman, ¿cierto? Y eso hace que la columna o los músculos que están alrededor de la columna lumbar se esfuercen mucho y finalmente se terminan inflamando, causando dolor. Hay otras causas pues más escasas, más raras, están, como les decía, los tumores de la columna, algunas lesiones musculares hereditarias, hay trastornos de nacimiento también que pueden causar dolor, como son las escoliosis, o ya lesiones crónicas que hacen como el desgaste de la misma columna, la osteoartrosis, eso que hace que se vaya deformando la columna y aumenta el esfuerzo de la misma columna por sostener esa postura derecha, y esto hace que pues, en algún momento se dé el dolor. Para ir finalizando este primer bloque, doctor, de perlas saludables, antes de pasar a los comerciales, ese dolor lumbar también se le podría llamar que es como el famoso viento. Ay, me dio un viento en la espalda. Pues sí, el viento, la palabra pues es una expresión coloquial. Una expresión coloquial muy sobre todo del eje cafetero, de los antioqueños. El viento le puede gustar en el pecho, en la espalda, en cualquier parte que encaje. Puede haber un viento donde pueda encajar, ahí se encaja el viento. Pues es simplemente, pues es que es una forma en que la gente coloquialmente se refiere a ese dolor sordo que le puede dar a usted en cualquier parte. El lumbago por lo general se comporta como un dolor así, un dolor tipo punzada, tipo chuzón, que puede dar en esa zona de la espalda, y por eso la gente le llama un viento.
Doctor, luego entonces de esta explicación y antes de pasar entonces a una diferencia de una enfermedad o de una situación mucho más complicada, vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Yo soy comunitario cuando coopero para conseguir un ambiente sano en el municipio. Unidos podemos mejorar la convivencia ciudadana. AUPABE Televisión, construyendo historia comunitaria. Regresamos luego de este corte de comerciales, doctor, y como dijimos antes, vamos a hablar de, se podría decir, un dolor que se podría confundir con un lumbago, pero que puede ser mucho más complicado. La pregunta es, para entrar en contexto con los televidentes, ¿qué es el dolor ciático? ¿Qué es el nervio ciático? Bueno, la ciática es otro tipo de dolor que se origina en esa misma zona, que la gente lo suele confundir con el lumbago, ¿cierto? Porque a veces van juntos inclusive. Usted puede tener lumbago y además lumbago con ciática, ¿cierto? La ciática es ese dolor que se origina cuando se lastima el nervio ciático. El nervio ciático es una estructura que se conforma de varias raíces nerviosas que salen de la columna, ¿cierto? Y en ese trayecto, después de salir de la columna, pasan por otras estructuras entre los glúteos y la cadera, bajan por la parte posterior de los muslos hacia la pierna y ya ahí se dividen en otros nervios, pues en los miembros inferiores. Resulta que cuando está saliendo de la columna se pueden lastimar, ¿cierto? Digamos que estos son estos digamos que son los nervios, estas son las vértebras y ellos salen acá, ¿cierto? A veces por alguna lesión esto machaca o lesiona ese nervio justo ahí donde está saliendo y eso causa un dolor que es un poquitico diferente al del lumbago. Hablábamos ahora que el lumbago es ese dolor sordo que se da en esa zona lumbar, como ¿cierto? pulsar, como chuzón, como de pronto calor, ¿cierto? Como quemazón, como calor, algo caliente. La ciática ya es más diferente, la gente lo describe como una sensación eléctrica, un corrientazo que le baja desde la espalda hacia la pierna. a la que está afectada. Por el nervio que está afectado. La gente también dice, se me encalambra la pierna, me dan calambres, no siento, o sea, se me pierde la sensibilidad en algunas partes de la pierna, porque obviamente los nervios son los que transfieren las sensaciones y si el nervio está lastimado, pues entonces perdemos sensibilidad. Entonces podríamos decir, o más fácil, hacer la pregunta de cómo se diferenciaría entonces, además del dolor, ya una parte médica, la diferencia entre lo que es la ciática y el dolor lumbar. Bueno, el dolor lumbar es simplemente el dolor en esa zona, el dolor en la región lumbar. Donde dio en la parte de arriba, en la ¿cierto? espalda, sí, en la espalda baja. Y la ciática ya es ese dolor que empieza en la espalda y baja por la pierna. Ya cuando se ve comprometido entonces el nervio. El nervio como tal de cualquiera de las dos piernas. Que es el nervio que baja por la pierna. ¿Y qué tipo de pruebas se realizan para dar un diagnóstico que es o lumbago o que es un dolor ciático? Pues bueno, el examen es básicamente clínico. ¿Qué quiere decir eso? Que eso se hace con la observación del médico y las manos del médico. Lo que el médico le hace en el consultorio a la persona para tratar de identificar dónde está localizado el dolor y por dónde se desplaza el dolor y qué otros síntomas lo acompañan, ¿cierto? O qué otras complicaciones, por ejemplo, en la pierna lo acompañan y que hacen que uno pueda hacer la diferencia. Bueno, en esta persona se está lastimando el nervio o no se está lastimando el nervio. Entonces, por ejemplo, el médico te puede hacer en la consulta agachar un poquitico hacia adelante o te puede hacer girar un poquitico hacia los lados estando sentado, toca la columna en todo su trayecto, le da unos golpecitos en la columna, tratando de saber si de pronto hay un problema en el hueso, si hay un problema en los músculos, ¿cierto? Y de esa manera uno puede más o menos diferenciar si el origen es muscular, si es en la columna como tal, o si es el nervio el que está inflamado o qué. Si se define que es entonces ya un problema del nervio
ciático, ya entonces se pasaría a algo mucho más clínico, a algo mucho más especializado. Sí, hay ya otras pruebas que se hacen en otras partes ya para identificar lesiones más severas, pues ya compromisos de inervación y todo eso, entonces ya, o de inervación de los músculos, entonces hay dos tipos de pruebas, una se llama la electromiografía y otra se llama la neuroconducción. Y la neuroconducción es muy importante, por ejemplo, en este caso, porque nos ayuda a identificar si el nervio está gravemente lesionado, ya no está conduciendo señales nerviosas. Ok, ya sabiendo entonces la diferencia entre estos dos tipos de dolores, regresemos a lo que es el lumbago, que se podría decir no es tan avanzado, no es tan crítico como si fuese el nervio ciático. ¿Cómo entonces o qué tratamiento tendría el lumbago? Bueno, después de identificar la causa y descartar causas graves, pues básicamente el tratamiento es analgésico, terapia, reeducación postural y todas estas cosas. Pero para muchas veces, pues en muchas ocasiones toca hacer que la persona se haga una radiografía o toca solicitarle algo que se llama una resonancia o una tomografía de columna, tratando de sacar ese porcentaje pequeñito de personas que no tienen una inflamación del músculo o de los ligamentos, sino que tienen un daño de los discos vertebrales o de las vértebras como tal. O sea que este paciente que llega con un lumbago podría pasar a ser crónico. Pues de hecho muchas personas terminan haciendo lumbagos crónicos porque no se cuidan. Un lumbago en realidad es una enfermedad que se puede subsanar fácilmente con las recomendaciones del médico y la terapia de primer nivel, o sea, de un hospital como estos. Sí. Y la gran mayoría ni siquiera necesitan radiografía, ¿cierto? Simplemente cuidados, ponerse los pañitos de Salexo, o sea, las cositas que quedan más a la mano. Eso, el reposo, no hacer esfuerzos grandes durante el tiempo que indica el médico, tomarse la droguita para desinflamar esos músculos, los relajantes musculares, que ya tienen su indicación y ya el médico, dependiendo del tipo de lumbago, pues les dirán en la consulta. Lo primero y lo que pueden hacer ustedes en su casa, disminuir las cargas, o sea, evitar esos movimientos bruscos, agacharse para recoger las cosas. Lo ideal es doblar las rodillas para recoger las cosas del suelo. Que quede la espalda recta. Que quede la espalda recta y levantar con las piernas y no con la espalda. Tratar de no dormir encorvados, otra solución, otra cosa que ayuda es dormir con una almohada entre las rodillas. Buscar, digamos, la postura más cómoda para dormir, un colchón que no sea ni muy blando ni muy duro. Sentarse bien, aquí por ejemplo estamos muy mal sentados, pero sí. Sentarse bien sentados, en su oficina usar un apoyapiés, la silla a la altura que es para que las piernas queden en una altura adecuada, lo mismo que la espalda y el escritorio a una altura que es para que usted no tenga que ni extenderse ni agacharse, ¿cierto? Esas posturas prolongadas durante el día pueden hacer que usted desarrolle en algún momento dolores de espalda, no solo de la espalda baja, sino de la parte alta de la espalda. Doctor, ¿y en qué momento tendría que llegar una persona, por ejemplo, a urgencias por este dolor lumbar? Pues de hecho vienen mucho, porque hay momentos en que ese dolor es incapacitante, sobre todo cuando va acompañado de la ciática. Entonces, hay veces que las personas hacen unas contracturas, o sea, un calambre muscular tan fuerte que el mero hecho de tratar de ponerse de pie de una cama los hace gritar. Y en esos casos la urgencia es el dolor, entonces pues muchas veces llegan acá incapacitadísimos por el dolor y uno lo que hace pues es ayudarles con algo de analgesia. Sin embargo, pues la gran mayoría se van con el dolor porque, como les decía ahora, lo que podemos hacer muchas veces es simplemente disminuirlo a un rango tolerable para que la persona se pueda ir para su casa haciéndose ya el resto del tratamiento en su ya hogar. Pues reposo, ya entonces los diferentes analgésicos. Si yo empiezo entonces a sentir un dolor pero que es soportable, podría tomar como algunos pues relajantes musculares o hacer los Pues hay algunos Salexo. medicamentos de venta libre, pero lo ideal pues siempre es consultar al médico para la formulación, no automedicarse. Exactamente. Pues en las farmacias suelen vender muchos medicamentos y pues con eso se ayuda a la gente. Pero pues no es lo ideal porque a veces sí puede haber una causa grave para ese dolor de espalda, entonces no está de más que sea el médico el que le diga, no, tranquilo, eso es simplemente una inflamación, no necesitas rayos X, no necesitas nada raro, tomate estos medicamentos, haz estos ejercicios. Lo otro es la prevención, como en todas las enfermedades, ¿cierto? Si nosotros nos cuidamos, hacemos un ejercicio regular,
el hecho de tener esta musculatura, digamos que tonificadita, no necesita usted tener la cuadraditos, pues. la chocolatina, pero con que usted tenga estos músculos más o menos tonificados, lo mismo que la espalda, con ejercicios sencillos que usted pueda hacer en la casa, el lumbago en el 80 o 90% de los casos se logra prevenir. Entonces, pues sería como, digamos que esa es la terapia más importante y a lo que llamo de pronto a los televidentes. Es mejor prevenir en todos los casos, todas las enfermedades. Siempre les voy a recalcar esto acá en este programa. Es mejor prevenir que lamentarlo. No es que a nosotros no nos guste atenderlo en el hospital, ni mucho menos, pero preferimos que no vengan, porque los preferimos aliviaditos en su casa. Y si tienen que venir, que sea simplemente para consultas preventivas cada 6 meses, cada año, y no tener acá una persona en una urgencia con una enfermedad, simplemente porque no se cuidó, porque no hizo nada para evitarlo. A la pregunta que le hacía entonces ahorita también recalcar un poco de que si la persona tiene ese dolor que no es tan fuerte como usted decía, que es el simple hecho de levantarse de una cama los hacía ya gritar de dolor, sino que es un dolor suave pero persistente, pueden venir no a urgencias, sino a consulta. A la consulta. Y ahí en la consulta pues ya les damos las recomendaciones, les imprimimos una hojita con los ejercicios para hacer en casa. Usted mismo en su casa puede hacer ejercicios tan simples como estiramientos contra la pared, la biciclética y lo que llaman la bicicleta con los pies. Esas cositas ayudan. Doctor, ¿cómo se aborda entonces este tipo de casos en urgencias? Ya que estábamos hablando de si una persona tiene un dolor moderado, pues a consulta externa, pero si es un dolor ya fuerte, ¿cómo se aborda en urgencias? Pues yo que le diría a la comunidad, si el dolor que tiene en su espalda no lo deja pararse de la cama, no lo deja pararse de una silla, digamos que ya esa es una razón para venir a urgencias, a que le ayudemos a modular el dolor. Pero si usted es capaz de relativamente moverse, puede venir a la consulta, pues es mucho más fácil la atención a ella, le podemos dedicar, digamos, que más atención a su caso. Acá en urgencias siempre es muy complicado, muy congestionado. Entonces, digamos que en lo posible evitar venir a urgencias por cosas que no sean muy complicadas. Pero entonces, digamos que si usted vino al servicio de urgencias por ese dolor, pues básicamente, ¿qué vamos a hacer nosotros acá? Vamos a tratar de controlarle el dolor lo mejor posible, cosa que usted pueda recuperar algo de movilidad y se pueda ir para su casa. Como les decía ahora, no le vamos a lograr quitar el dolor por completo porque un lumbago se demora varios días en resolver. Pero pues digamos que por lo menos le ayudamos para que sea capaz de pararse e irse para su casa caminando. Sería como básicamente eso. Recalcar las recomendaciones, prevenir siempre. Siempre la prevención y principalmente, pienso que por los casos más comunes es que van a coger algo del piso, se doblan la espalda, o sea, encorvan la espalda en vez de dejar la espalda derecha, agacharse, que las rodillas entonces, ¿cómo se llamaría? Se flexionen y la fuerza la hace la rodilla, no la espalda. Pues la espalda, diría yo, ya usted me corrige si estoy equivocado, la espalda no está hecha para esas fuerzas, o sea, los músculos de la espalda. Para hacer ese movimiento angular. La espalda está diseñada para soportar cargas perpendiculares. Bueno, entonces, comunidad betaneña, así finalizamos este programa de Perlas Saludables. Esperamos que haya sido de mucho agrado para ustedes el tema que estamos tratando y entonces que el doctor Julián despida el programa. Bueno, no, muchísimas gracias, queridos televidentes. Recuerden siempre acompañarnos todos los viernes a las 6 de la tarde. Estamos transmitiendo el programa por Aupa de Televisión y también ya estamos pues en YouTube y pueden ver las retransmisiones que salen los martes, los mismos viernes, pero de la semana siguiente. Ok. Y pues acompañarnos en las páginas tanto de UPAVE y del hospital, que ya tenemos pues los canales y las páginas en internet, para que también nos lleven sus comentarios, sus ideas para próximos programas, las preguntas que quieran de pronto que les resolvamos acá. De pronto programas en vivo, todavía no estamos preparados para ese tipo de programas, pero vamos a ver más adelante. Entonces, pues no siendo más para el programa de hoy, pues nos vemos entonces el próximo viernes. Claro que sí, que estén muy bien, comunidad betaneña.